Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, acá les voy a hacer el videito explicativo de análisis sintáctico. Les voy a mostrar desde mi carpeta, que más o menos es lo mismo que les puse en la fotocopia. Bueno, empezamos con las oraciones. ¿Se acuerdan que les dije que la oración puede ser bimembre? O sea, bi quiere decir dos, entonces dos miembros. Y que tiene dos miembros, sujeto y predicado. O sea, la oración bimembre la podemos dividir en sujeto y predicado. Por ejemplo, acá teníamos un ejemplo, el gaucho vagabundo canta con su guitarra. Y al final le puse OB, que quiere decir oración bimembre. Y la separé en sujeto y predicado. Después le explico cómo es. Y si no, la oración puede ser unimembre. Uni de uno, membre de miembro. O sea, un solo miembro. No se puede dividir en sujeto y predicado. ¿Por qué? Porque no tiene verbo, no tiene predicado, ¿sí? Gaucho matero. ¿Tiene algún verbo o alguna acción que hace el gaucho? No, nada. Entonces, le pongo los corchetes y le pongo OU, oración unimembre. Bueno, sigamos acá. Fíjense, el sujeto, ¿cómo reconozco el sujeto? A partir del verbo, dice, que es el núcleo del predicado. Por ejemplo, volvamos acá a esta oración, que dice, el gaucho vagabundo canta con su guitarra. Lo primero que hago es buscar el verbo, ¿sí? Que es canta, ¿no es cierto? Le pongo núcleo verbal, ¿sí? Y ya sé que el verbo pertenece al predicado, entonces le pregunto al verbo, ¿quién canta con su guitarra? ¿Quién canta? El gaucho vagabundo. Vagabundo también porque me está hablando del gaucho, ¿sí? Entonces, el gaucho vagabundo es el sujeto. El sujeto que hace esta acción, ¿sí? El gaucho vagabundo. Le puse sujeto simple, ¿por qué? Porque ¿quién hace la acción? Una sola persona, gaucho, o sea, un solo núcleo, que es gaucho. Él va a ser un modificador directo, ¿se acuerdan que les dije que los artículos eran modificadores directos? Y vagabundo, que es un adjetivo, me dice algo de gaucho, ¿cómo es? También es un modificador directo, ¿sí? Y como tiene un solo núcleo, dijimos, es sujeto simple. Donde está el verbo, que le pusimos núcleo verbal, es el predicado. Predicado verbal, simple también porque hace una sola acción, tenemos un solo núcleo, ¿sí? Bueno, entonces, ahora, fíjense, el sujeto se reconoce a partir del verbo, que es el núcleo del predicado, el verbo. Su núcleo es un sustantivo, fíjense que marcamos gaucho antes. Sujeto simple cuando tiene un solo núcleo. Sujeto compuesto cuando tiene dos o más núcleos. Y cuando dice sujeto tácito, que se marca ST, no está expresado en la oración. Dice, se puede reconocer con el verbo. Por eso yo les dije que la oración unimembre es cuando no tiene verbo. Ahora, si tenemos esta oración, dio órdenes precisas a los gauchos. Tenemos un verbo, que es dio. Dio órdenes precisas a los gauchos. ¿Qué hizo? Dio, pero no sabemos quién, ¿sí? O sea, tenemos el predicado, pero no tenemos el sujeto. Y sí lo podemos poner. Por eso sujeto tácito. No está acá. ¿Quién dio? Yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos. ¿Quién lo dio? Él. Eso es lo que tenemos que poner. Y le ponemos ST, que quiere decir sujeto tácito. Y acá marcamos el verbo, el núcleo verbal, que era dio, que viene del verbo dar. Y le ponemos predicado verbal simple, simple porque tiene un solo núcleo. ¿Entienden? Entonces, es unimembre una oración cuando no tiene verbo, ¿sí? Porque no tiene predicado y no le puedo agregar el predicado. En cambio, si tiene un predicado, porque tiene un verbo, sí le puedo agregar el sujeto con yo, tú, él, nosotros, ellos, ¿sí? Y se llama sujeto tácito. Y después tenemos en el predicado verbal, tiene como núcleo uno o más verbos, conjugados, obviamente. O sea, no puede ser cantar o morir, ¿sí? No tiene que terminar en ar, er, ir, sino conjugados. Cantó, cantaba, cantaron. Puede ser simple cuando tiene un solo verbo y compuesto cuando tiene más de un núcleo, que sería más de un verbo, ¿sí? Y se pone PVC, predicado verbal compuesto. Bueno, ¿qué más les había dado yo? Una red sobre el sujeto.
El sujeto, el núcleo es un sustantivo, ¿sí? Que es quien hace la acción, que le preguntamos al verbo que encontramos en la oración, y tiene modificadores directos, que son los artículos, los adjetivos o los pronombres. Todo eso ya lo estuvimos viendo, por favor revísenlo. Tiene modificadores indirectos, quiere decir que no están directamente relacionados con el núcleo, con ese sustantivo. Por ejemplo, dice compuesto por una preposición y un término. Por ejemplo, un cielo sin nubes. Sin era una preposición. Me está diciendo algo del cielo, que está sin nubes. Entonces, ese sin nubes, siempre estamos hablando dentro del sujeto. Sin nubes es un modificador indirecto dentro del sujeto, ¿sí? Cielo sería el núcleo y un modificador directo de cielo. Esta es una oración que yo no la hice completa. Podemos decir, un cielo sin nubes, veo en la noche, no sé, ¿sí? Pero bueno, yo puse esa parte para ver el modificador indirecto. Después tenemos la construcción comparativa. Esto es súper fácil, está compuesta por el nexo como, ¿sí? Y un término más. Por ejemplo, el gaucho, como un guerrero, no sé, luchó en la batalla, por ejemplo. Entonces ese como un guerrero lo está comparando, es una construcción comparativa. Le pongo C. También dentro del sujeto, ¿sí? Y empieza con el nexo como. Y después tenemos la aposición también dentro del sujeto, que, por ejemplo, modifica al núcleo y se escribe entre comas. También muy fácil para encontrarlo. Fierro, el gaucho no murió. Fíjense que el gaucho está entre comas. No sé si se ven bien las comas. Bueno, entonces eso me está diciendo algo de Fierro. ¿Que quién era? El gaucho, ¿sí? Todas estas oraciones son del texto Martín Fierro. Entonces, Fierro el gaucho no murió. Fíjense, Fierro es el núcleo y lo que está entre comas, que me está aclarando algo, es la aposición. Se pone AP. ¿Qué más tenemos? Ahora la red del predicado, ¿sí? El núcleo del predicado siempre es un verbo. Dentro del predicado también tenemos el objeto directo. Se lo puede reemplazar por los pronombres lolos, lalas. Por ejemplo, el gaucho conquistó a la China. Conquistó es el núcleo verbal. La conquistó, puedo decir. Ven que abajo puse el gaucho la conquistó. Entonces, a la China sería un objeto directo. El objeto indirecto lo puedo reemplazar por les. Cruz entregó una carta a Fierro. Siempre le pregunto al verbo. Le entregó una carta. Entonces, ese a Fierro lo puedo reemplazar por le. Entonces, a Fierro le pongo objeto indirecto. ¿Qué más tenemos dentro del predicado? Un agente. El agente comienza con la preposición por, también muy fácil. El gaucho fue llevado por la fuerza. ¿Cuál es el título? El verbo fue llevado, ¿sí? Entonces dentro del predicado tenemos por la fuerza, como empieza con por, todo esto por la fuerza es un agente, se marca ag. Y dentro del predicado también tenemos lo circunstancial, que están formados por adverbios. Yo les había puesto un ejemplo, ¿sí? ¿Se acuerdan los adverbios de cantidad? Por ejemplo, tenemos siempre en el predicado, por algún adverbio, está el adverbio de modo, lo hizo bien. Bien es como lo hizo, o sea, es un adverbio de modo. Entonces le ponemos de ese bien circ de modo, ¿sí? Circunstancial de modo. Bueno, y después les había dado algunas oraciones para analizar. Miren, les voy a explicar. Así ustedes ya los van haciendo. Dice, el juez de paz descubrió en el campo una fiesta gauchesca. Primero buscamos el verbo. ¿Cuál es? Descubrió. Fíjense que le puse el núcleo verbal. Bueno, entonces acá, descubrió. ¿Quién descubrió en el campo una fiesta gauchesca? ¿Quién descubrió? El juez de paz. El juez de paz, sujeto. Todo lo demás, desde el verbo y todo lo demás, es predicado, ¿sí? Bueno, vamos al sujeto. ¿Quién fue el que descubrió? El juez, núcleo. El modificador directo. De paz es indirecto porque de es una preposición. Entonces, de paz es modificador indirecto. Y tenemos sujeto simple porque tenemos un solo núcleo. Y en el predicado, ya marcamos el núcleo verbal que era descubrió. ¿En dónde lo descubrió? En el campo, fíjense, circunstancial de lugar, ¿sí?
¿Y qué descubrió? La descubrió. ¿Qué cosa la descubrió? A la fiesta. Entonces, una fiesta gauchesca, objeto directo. Siempre ponemos corchetes al comienzo y al final y le marcamos oración bimembre, OB. Vamos a la segunda. Solamente tenemos la palabra fierro. No tengo ¿qué? No tengo verbos. Entonces no puedo separar en sujeto y predicado. Le pongo los corchetes y le pongo OU, oración unimembre. Vamos a otra, a ver si tenía alguna de sujeto tácito. Acá, esta. Lentamente se alejó de los conflictos. Tenemos el verbo alejó, ¿sí? Entonces le ponemos núcleo verbal y preguntamos, ¿quién se alejó lentamente de los conflictos? Yo, tú, él, nosotros, ellos. ¿Quién? Él. Fíjense, él, lo ponemos así entre paréntesis, ST, sujeto tácito, y todo esto nos queda como predicado, ¿sí? Predicado verbal simple porque tenemos un solo verbo, un solo núcleo verbal, y acá le puse lentamente circunstancial de modo. ¿Cómo lo hizo? Lentamente. Sí, es un adverbio, entonces es un circunstancial de modo en el análisis sintáctico. Y listo, y le pongo OB, oración bimembre. Bueno, espero que lo hayan entendido. Cualquier cosita me consultan. Acá les dejo para que miren las otras a ver si se dan cuenta. Y bueno, cualquier cosita me consultan sobre este tema.